Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Hola, muy buenos días. Soy José Ignacio Beteta, conductor de A Fondo, gracias a la Red de Comunicación Regional y también presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú. El día de ayer, el presidente Castillo ha dado un mensaje a la nación después de 40 días. Lo primero que dijo fue que habían sido 40 días de arduo trabajo, y que tenían las cosas claras y los planes muy concretos para poder sacar adelante al país. Y ciertamente, analizando paso a paso su mensaje, frase por frase, no es tan fácil deducir que lo que plantea puede ser cierto. Para empezar, su mensaje no fue acerca de lo que hizo en los 40 días. Salvo el tema de las vacunas, que debe correr porque es inevitable que corra y sería el colmo que no avance cada vez más rápido, o por lo menos a la misma velocidad antes, salvo las plantas de oxígeno que venían siendo implementadas desde el gobierno anterior, salvo esos dos puntos en los cuales evidentemente el Ministerio de Salud ha tenido que seguir trabajando, todo lo demás fueron promesas, ¿no? Y promesas, digamos, de cosas que además son discutibles. Ustedes saben muy bien, ya queridos amigos y amigas, que los bonos no reactivan la economía. Los bonos pagan deudas, subsidian gastos, ayudan a aligerar la ya penosa situación de muchos peruanos que están pasando por una situación difícil. Pero los bonos no sirven para generar trabajo y reactivar la economía. No sabemos bien qué economista le cocinó los datos, digamos, al señor Castillo, pero ¿de dónde sacó que los bonos iban a sacar o iban a generar 40.000 empleos indirectos o directos? Es bastante discutible, muy discutible. Lo mismo, digamos, con la idea esta de generar empleo temporal desde el Estado. He trabajado mucho tiempo en regiones, y este programa llega a regiones, y ustedes no me van a dejar mentir, los alcaldes, los gobernadores regionales se acostumbran a usar la plata del canon, a usar la plata de la municipalidad o del gobierno regional, para darle trabajo pues a las señoras, a los señores, para que se paren en el parque a cuidar el parque, para que pongan cartelitos para que los carros pasen en una obra de infraestructura. Ese empleo no es un empleo sostenible, ese no es un empleo competitivo, productivo. Efectivamente es un empleo temporal. Digamos, ayuda en algo, pero no está reactivando la economía. No está sentando las bases para una familia más desarrollada, para una persona que tenga más plata para crecer, que sus hijos estudien en un lugar adecuado, tenga una buena salud. Es otra vez más populismo. Y en cuanto a los proyectos de infraestructura, miren, van 5 o 6 presidentes que prometen que van a meter plata en el Plan Nacional de Infraestructura, al que se refirió ayer el señor Pedro Castillo, en esos 52 famosos proyectos de infraestructura, y no deja de ser una promesa. Ojalá que lo haga, pero miren, en la Asociación de Contribuyentes tenemos años evaluando el avance de estas obras y van lentísimo. Algunas muy pocas avanzan como deben avanzar, pero la gran mayoría va muy lento. Entonces, en verdad es una pena porque en una situación con mucha turbulencia, con mucho ruido político, 40 días de silencio, el mensaje de ayer ha sido en verdad un mensaje dirigido, calculo yo, a calmar a personas y a ciudadanos que tienen poca información. Pero yo estoy seguro, queridos oyentes, que ustedes son personas informadas, son personas que entienden la economía, entienden la política, y no se pueden dejar llevar por estas luces de bengala. El gran ausente del mensaje del señor Castillo, más allá de sus convenios con Rusia y sus despedidas en quechua, bueno, y en aymara también, ha sido de educación. Otra vez, el gran ausente es probablemente el problema más grave que atravesamos como país a nivel estructural, a nivel de largo plazo. La desastrosa pérdida que van a tener nuestros niños y niñas, especialmente el sistema estatal educativo, después de 2 años de una educación precaria, de una educación de verdad que pobre, ¿no? Muy pobre. Y esto hay que abordarlo. Han habido avances en las últimas semanas, sí, felizmente. Gracias a Dios, efectivamente, ya el MINS, el Minedu están coordinando con los colegios. Hay una primera lista que en verdad ya ha ido avanzando en zonas rurales, colegios estatales y colegios privados, que va a desarrollarse y va a empezar a regresar a clases presenciales, lo cual es importantísimo para los niños. Y justamente por eso, porque es un tema crucial, tenemos hoy día con nosotros una especialista en este tema, de Apoyo Consultoría, a Cristina Glade, que nos acompaña. Buenos días, Cristina, ¿cómo estás? Buenos días, José Ignacio. Muchas gracias por el espacio y por el espacio para hablar del sentido de urgencia de regresar a clases presenciales. Gracias por estar con nosotros y esperemos que la salud esté muy bien por casa. A ver, cuéntanos un poco para empezar,
y para que la gente entienda el paso previo, ¿no? ¿Qué es lo que han perdido nuestros niños? ¿Cuál es el diagnóstico de impacto, digamos, de la pandemia en su aprendizaje, en la calidad de su educación? Mira, Perú es uno de los países que ha tenido las escuelas cerradas por más tiempo en el mundo, no solo en la región, sino en el mundo. Y este impacto no solo es muy fuerte, sino que es diferenciado según el nivel de los hogares que puedan brindar recursos a los chicos. Entonces, hay estudios, por ejemplo, en Brasil, que muestran que la educación virtual a distancia solo se aprende el 28% de lo que se aprendería de forma presencial. ¿Qué quiere decir eso? Que si en un año unos chicos aprenden 100 de forma presencial, de manera virtual solo están aprendiendo 28. Y ya estamos año y medio con las escuelas cerradas, y muchos chicos van a estar 2 años. Entonces hay un sentido de urgencia de buscar alguna forma de regresar a la presencialidad. Si bien es positivo, ya se está hablando de la semipresencialidad en algunos casos, necesitamos el sentido de urgencia para todos, porque las pérdidas son enormes y son más para los chicos de hogares más vulnerables. De acuerdo. ¿Cuál es la perspectiva ya entonces? Vamos a pasar a un tema, digamos, más propositivo. Han habido problemas. ¿Cuáles son los problemas que han habido o que no han permitido, digamos, que la educación presencial vuelva más rápido aquí en el Perú? Me parece que hay un tema de que estamos buscando las condiciones ideales, ¿no? Lograr que ya no haya el virus para garantizar que estén seguros, pero estamos en una nueva normalidad y por tanto tenemos que pensar en innovar, en una nueva presencialidad en las escuelas. No pensemos en la presencialidad como era antes de la pandemia, donde iban todos los chicos todas las horas de la escuela, todos los días, sino pensemos en formas de flexibilizar, de lograr que haya distanciamiento social, que usen mascarillas, que haya gel desinfectante, pero que puedan tener este componente presencial. Se puede pensar incluso aprovechar espacios públicos, aprovechar parques, aprovechar museos, aprovechar canchas de fulbito, aprovechar estos espacios abiertos para lograr que se puedan proteger, todos poner esfuerzos para que logren tener mascarillas, gel desinfectante y lograr tener esta presencialidad. Incluso pensar en turnarnos, ¿no? Por ejemplo, si hay escuelas con secciones muy grandes de 50 chicos en una sección, podemos pensar en, bueno, hoy van 25 y mañana van otros 25, pero recuperar este espacio presencial es importantísimo y es urgente hacerlo lo más pronto posible. Ahora, hace poco el examen de ingreso a la Universidad de San Marcos se dio en el estadio, ¿no? O sea, pusieron a todos los jóvenes en el estadio para hacer su examen de ingreso con las carpetas, y en verdad que fue muy interesante. Obviamente, como tú dices, la nueva normalidad, pero muy creativo el tema. Es decir, tenías a miles de chicos sentados separados en el estadio de San Marcos, que además es uno de los más grandes del Perú, porque tiene un aforo de 60.000 personas, y todos ahí dando su examen, digamos. Incluso anecdóticamente la policía pues llevando en moto a los chicos que llegaban tarde, ¿no? Y todos los colegios del estado tienen jardines, tienen patios, tienen espacios abiertos. Es decir, hay las condiciones, claro, como dices, como ciertas adaptaciones y cierto apoyo del Estado. ¿Se está dando el apoyo desde el Estado adecuado? ¿Están ayudando o están poniendo un poco más de trabas? ¿Están siendo demasiado rígidos en este proceso de retorno a la presencialidad? Me parece que tenemos que pensar por fuera de la caja, ¿no? En pensar a ser creativos, a innovar. Esto que mencionas del examen de admisión de San Marcos, en verdad es una súper buena idea, y aprovechando este espacio público, bueno, abierto tan grande que tiene la universidad, se puede pensar lo mismo en diferentes escuelas. Entonces tenemos que recuperar el sentido de urgencia, superar la discusión de si regresamos o no, si esperamos a que la pandemia acabe o no, y empezar a decir, bueno, estamos en estas condiciones, ¿qué tenemos, qué podemos hacer todos para colaborar y innovar? Y pensar en, logremos el distanciamiento social, logremos que todos puedan tener mascarillas, gel desinfectante, y aprovechemos los espacios públicos que tenemos, que tienen las escuelas, los patios, los parques, para lograr regresar a la presencialidad. Y ojo que no es solo regresar a la presencialidad, sino también ver cómo recuperamos los aprendizajes, porque no olvidemos que estamos ya más de año y medio con las escuelas cerradas. Muchos chicos van a estar incluso 2 años con escuelas cerradas. Son 2 años de pérdidas de aprendizaje,
y es mucho tiempo perdido acá. Entonces, ¿qué se puede hacer, ¿no? Desde Apoyo y Consultoría hemos analizado la evidencia internacional e identificado algunas medidas que pueden lograr esta recuperación. Por ejemplo, se puede pensar en nivelaciones intensivas de 1 hora a hora y media en áreas focalizadas como lenguaje, como matemática, y esto puede tener resultados muy alentadores en los estudios que hemos analizado. También se puede pensar en una especie de un SAF escolar. ¿Qué es el SAF? El SAF es el Servicio de Acompañamiento a Familias que se realiza desde CUNAMAS y con este acompañamiento se puede focalizar a las familias más alejadas, más vulnerables para tener algún tipo de acompañamiento, de nivelación especializada en estos aprendizajes, porque no solo es importante regresar a la presencialidad, a una nueva presencialidad, sino recuperemos los aprendizajes. Muy de acuerdo. Ahora, para ir avanzando en este tema educativo, ¿qué otra investigación o qué otra, digamos, análisis han venido haciendo? Me cuentas que han comparado con otros países y definitivamente ya en términos de competitividad, por ejemplo, algo que mencionó un estudio del Banco Mundial, me parece que justo en plena pandemia el año pasado, bueno, en pleno lockdown, cuando todavía había cuarentena, ¿no? El Banco Mundial sacó un informe que decía que incluso estos niños iban a tener problemas en competitividad a futuro, o sea, en competitividad laboral, que ya habían perdido 1 año y medio, digamos, en términos de cómo se iban a colocar en el mercado. ¿Qué efectos? A ver, una familia pobre tiene niños, niñas que tienen que trabajar y que van a ser sustento de sus casas y probablemente el apoyo de sus padres en el futuro. Una mala educación, evidentemente les quita aprendizaje, pero además les quita la posibilidad de colocarse en el mercado, de tener una inserción laboral más adecuada. Cuéntanos un poco sobre esto. ¿Por qué es importante en términos ya de trabajo, de inserción en el trabajo de estos chicos que regresen a clases presenciales? Sí, efectivamente, la pandemia y el cierre de las escuelas ha tenido efectos no solo en el corto plazo, sino en el largo plazo. En el corto plazo, porque no solo son pérdidas de aprendizaje, que es lo más importante ahorita con los chicos, también hay una reducción de la participación laboral femenina. En Perú hemos visto que la reducción de participación laboral femenina ha sido el doble que la reducción de la participación laboral masculina, posiblemente porque las mujeres se encargan y toman esas responsabilidades de cuidado y de encargarse de los chicos. También estudios de la CEPAL y de la OIT han encontrado que incluso esto puede afectar el incremento del trabajo infantil, hasta afectando a más de 300.000 chicos en Perú. Entonces, en el corto plazo, estos son los factores que se están viendo afectados, incluso también en seguridad alimentaria, porque por Jaliwarma estos chicos recibían ya desayunos y almuerzos preparados y se garantizaba que lo tengan todos los días. Entonces, estos son los efectos que se tienen hoy, pero además la educación es muy importante, ya viéndolo hacia el futuro de las habilidades que puedan desarrollar. Todos estos aprendizajes luego les van a servir para poder desarrollarse en el mercado laboral y en la productividad futura del país. Por eso se dice que los niños son el futuro. Al final ellos van a ser los que se van a insertar, van a producir, van a trabajar. Y en este sentido, este efecto no solo es de hoy, sino en el largo plazo también. Entonces, la urgencia de regresar a clases presenciales es altísima y tenemos que pensar en cómo innovar, cómo flexibilizar, adaptarnos, ver qué condiciones tenemos para lograrlo, porque claramente no va a ser como antes, pero no podemos seguir esperando a las condiciones que logren que sea como antes. Superemos esa discusión de si regresamos o no y veamos qué podemos hacer hoy, todos para sumar esfuerzos para recuperar esta presencialidad. Para robarte un par de minutos más por lo que sabes, además de este tema, digamos, ¿cómo van los jóvenes hoy en día? Porque evidentemente el joven peruano, como tú bien has señalado, tiene una serie de características distintas en zonas rurales, en zonas urbanas. La pandemia ha afectado también el mercado laboral. A ver, que no haya un retorno a clases presenciales, y como tú bien dices, esto puede impactar incluso en trabajo infantil, ya estamos hablando de cosas mayores. Háblanos un poco ya de los jóvenes. Está claro que tenemos que regresar a clases presenciales por todo el impacto positivo que eso tiene, pero ¿cómo están nuestros jóvenes en esta pandemia? ¿Cómo lo han pasado? Sí, bueno, el efecto no solo es en temporal, sino también diferenciado por etapas, ¿no? El desarrollo infantil temprano se ha visto muy afectado y en la parte de los jóvenes es clave porque ellos están en una etapa de establecer una trayectoria de vida insertándose a una transición de la educación al trabajo.
Y entonces, según la evidencia que se ha podido mostrar con la encuesta nacional de hogares, se puede ver de que se ha incrementado el trabajo precario, los jóvenes que son ninis, que no logran insertarse en educación, que no logran insertarse en trabajos, o que pueden estar en empleos muy vulnerables. El empleo vulnerable en jóvenes también ha incrementado con la pandemia. Entonces, tenemos que pensar no solo en regresar a clases presenciales, pensar en cómo recuperar aprendizajes y también en cómo lograr que se logren esas trayectorias más estables de inserción a una educación técnico-productiva o educación superior para que puedan lograr establecer buenas trayectorias no precarias. Bueno, y para lo cual es muy importante volver a la presencialidad también en universidades y en institutos técnicos, que es digamos, lo que siempre es un poco así en políticas públicas, ¿no? Pero nos preocupamos por los más vulnerables, que evidentemente son los niños, las niñas, en etapa de educación básica, pero recordemos que hay muchos chicos de educación superior y técnica que necesitan tener talleres, o sea, que no están aprendiendo lo que deben aprender de la manera correcta. Precisamente, ¿no? En la educación presencial tenemos muchísimas ganancias que no las tenemos en la educación virtual. Entonces tenemos que innovar, salir de la caja y pensar en qué podemos hacer, y aprovechando espacios abiertos, universidades que tengan también patios, los colegios también pueden brindar estas facilidades. Entonces, salgamos de la discusión de si regresamos o no y tengamos la urgencia de la presencialidad y ver qué condiciones podemos sumar para lograrlo. Excelente. Nada, clarísimo todo. Muchas gracias, Cristina. Ha sido muy interesante y además has levantado, creo, en medio de la conversación un tema distinto, que es no solamente pensemos en educación básica regular, sino pensemos en educación superior, ¿no? Empecemos ya a meterle cabeza a cuándo, cómo, ya de una vez que regresen a la presencialidad los chicos en universidades, principalmente aquellos que tienen carreras técnicas o carreras que implican laboratorios, digamos, a ver, solamente para empezar en temas de medicina, biología y otras carreras que son muy sensibles. La presencialidad es, yo te diría, ni siquiera es importante, es obligatoria, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por tu presencia y seguramente te vamos a fastidiar más adelante para seguir conversando. Gracias. Muchas gracias, José Ignacio. Un gusto. Que te vaya muy bien. Ha sido Cristina Grave, especialista de apoyo de consultoría, quien nos ha dado en verdad un panorama muy interesante acerca de la educación. Queridos amigos y amigas, padres y familia en regiones, ustedes tienen que reclamar esto. Ustedes tienen que reclamar esto. Yo repito, lamentablemente ha sido así. El mensaje del señor Castillo ayer puede haber sonado así como algo bueno, calmémonos un poquito, vamos a hablar de algunas cosas, 40 días después doy la cara, pero no. Hay que reclamar por los temas que son los temas importantes para la ciudadanía. Y este tema de la educación es demasiado importante. Y ustedes tienen que reclamar. Cuando las UGELes, cuando los colegios del Estado, en sus regiones, en sus provincias, en sus distritos, van a empezar a recibir de nuevo a los chicos para que tengan clases presenciales. Las clases virtuales hacen que pierdan mucho, no solamente en temas de aprendizaje y temas académicos, sino también en temas intelectuales, sociales, afectivos. No es poca cosa. Si a ustedes, señores y señoras, les interesan sus hijos, y yo sé que así es, por más que estén en una situación de pobreza, vulnerable, no los vayan a hacer trabajar. No los pongan ya a trabajar, no les quiten el derecho a aprender. Porque eso a la larga va a ser peor para ellos. Si no aprenden ahora, si no estudian ahora sus hijos e hijas, luego van a tener más problemas. Es gravísimo. Así que a reclamar por este tema. Repito, el mensaje de ayer del señor Castillo ha dejado más dudas que certezas. Porque empezó diciendo, estos 40 días han sido de arduo trabajo, pero no mostró nada de ese arduo trabajo. Nada. Lo único que hizo fue prometer más cosas. Y de lo poquito que mostró como trabajo realizado, hay que decirlo, se refería a temas que venían del gobierno anterior. La implementación de plantas de oxígeno y la compra, los contratos y los vacunatones, ¿no? Y de las vacunas. Que ya lo venía haciendo el gobierno anterior. Entonces, señor Castillo, no nos engañe. Si va a moderarse, si va a tener un gobierno profesional, cosa que ya le cuesta porque usted no sabe de Estado, no sabe de políticas públicas, empiece votando esos ministros que tiene impresentables y traiga ministros que sepan trabajar, que sepan hacer las cosas. No importa si los ministros que trae son blancos, negros, cholos, serranos, quechua, aymara, que sean profesionales que saben trabajar. Pues ¿sabe cuál es el problema, señor Castillo? Que los ministros que saben trabajar no son terroristas, pues no son senderistas, generalmente no son de izquierda.
Generalmente no son ideológicamente de izquierda, porque no son estatistas, no son intervencionistas. Generalmente la gente que se ha ido a trabajar en el Estado es gente más de centro, pues gente más de centro, más de derecha, más liberales en economía, porque saben cómo funciona la economía. Porque un burócrata, porque el funcionario público tiene que saber cómo funciona la economía, si no lo único que va a hacer es destruirla. Entonces esto es un círculo vicioso del cual usted no quiere salir. Su mensaje ayer, repito, ha sido un mensaje de promesas y palabras relativamente bonitas, porque ni tan bonitas fueron, pero no mostró nada de su arduo trabajo. Y en segundo lugar, su discurso ayer fue un discurso en el cual evadió el problema más importante. Para gestionar un país se necesita gente capaz, no gente terrorista, no senderistas, no gente de Movadef, no gente que hacía y hace o hará apología al terrorismo, y que conchudamente, perdónenme la palabra, descaradamente, ¿no? Sale todavía a defender su posición y a decir que no hay ningún problema. 40 días después usted no puede salir a decir que los ministros por sus trabajos los conoceréis, por sus frutos los conoceréis. No, porque llevan 40 días y no hay nada concreto, más que unas cuantas promesas de 6 minutos gaseosas y sin ningún contenido. La gente se sigue muriendo de hambre, sigue habiendo alza de precios, el dólar sigue subiendo, no hay chamba, el que era pobre ahora es más pobre, y usted quiere engañar a las regiones, quiere engañar a las provincias, quiere engañar al pueblo, diciendo que los culpables son los ricos, las grandes empresas, el capitalismo. Ya no tiene cuento ya. Se le va acabando el cuento. Ya pasaron 40 días. Si el culpable es el capitalismo y el gran empresario y los ricos, ¿qué ha hecho usted en 40 días para revertir el tema? Nada. Al contrario, le han pagado más impuestos, le han puesto más plata en la caja. Y usted no ha hecho nada tampoco. Amigos y amigas de nuestras regiones del país, de las provincias, del interior del país, del Perú profundo, no se dejen engañar. No se dejen engañar, porque yo creo que ahora toca hablar bastante del mensaje a la nación del presidente Castillo, que como les digo ha dejado mucho más dudas que certezas. Ha sido un gusto estar con ustedes, muchas gracias por estar en A Fondo, soy José Ignacio Beteta, que tengan un muy buen día. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta.